Hola, el tema de esta práctica fue colisiones en dos dimensiones. Metodología. El objetivo de esta práctica fue determinar la cantidad de movimiento lineal y la energía cinética de colisiones en dos dimensiones. Para ello se utilizaron herramientas como PET y Tracker. A continuación se presentan los materiales y para el montaje se armaron dos rieles. Las rieles se armaron uniendo dos varillas de 30 centímetros con ligas y luego estas varillas se unieron a las bases de altura regulable y sobre estas rieles ya se podían poner las canicas que se iban a desplazar y luego colisionar. En total se desarrollaron 3 experimentos en los que colisionaron dos canicas. El primero, una canica en movimiento y la otra en reposo, luego una riel perpendicular a la otra y finalmente ángulos de altura de las rieles diferentes. Aquí se presentan los experimentos, es importante que sean grabados desde arriba para que Tracker pueda tomar los datos y manteniendo el celular firme para evitar errores. Para Tracker además se ubicó una cinta métrica de 30 centímetros, lo que permitía a Tracker calibrar. El rango de medición fue segundos antes de la colisión y segundos después de la colisión y luego se confirmó la identificación de masas en Tracker y finalmente se obtuvieron datos de cantidad de movimiento lineal antes y después de la colisión, así como de la energía cinética. Para la simulación en PET se marcaron las siguientes casillas: velocidad, energía cinética, valores, trayectoria, elasticidad al 100%, cuadrícula y más datos. Se posicionó las canicas según correspondiera para cada uno de los tres experimentos y la aplicación nos da datos de la velocidad y la cantidad de movimiento lineal. Para la simulación en PET requerimos los datos de velocidad final 1 y velocidad final 2, es decir, de cada canica. Para eso hicimos un análisis de conservación de la cantidad de movimiento lineal, lo que dio como resultado las dos ecuaciones, y aquí es el gráfico igual que se utilizó para analizar. Estas ecuaciones se pueden simplificar, por ejemplo, ya que una canica está en reposo, sabemos que su velocidad inicial es 0, entonces se simplifica y nos quedan estas dos ecuaciones. Igual la una es perpendicular a la otra, por lo tanto el coseno de 90 es 0 y coseno de 0 es 1 y da como resultado las siguientes dos ecuaciones. Ahora se presentan los resultados y la discusión. Se obtuvieron datos de una canica en movimiento y la otra en reposo, que se presentan en las tablas a continuación, tanto para la masa A como para la masa B, datos de cantidad de movimiento lineal, energía cinética y velocidades. Estos datos se presentan también tabulados en las gráficas. Bueno, aquí está la cantidad de movimiento lineal en función del tiempo para la masa A y para la masa B, y se evidencia que a medida que pasa el tiempo, la masa A, su cantidad de movimiento lineal disminuye, mientras que para la masa B la cantidad de movimiento lineal vaya incrementando con el tiempo. Y esto se puede dar ya que una canica estaba en movimiento y al colisionar con una en reposo le está transfiriendo gran parte de su cantidad de movimiento lineal. Se realizó además una gráfica de cantidad de movimiento lineal en función de la velocidad y debido a que cantidad de movimiento lineal es igual a masa por velocidad, se evidencia que a medida que la velocidad incrementa, la cantidad de movimiento incrementa, y aquí está la pendiente. La pendiente de la masa A con la pendiente de la masa B son similares, ya que las canicas tenían masas similares. Realizando la simulación en PET, aquí tenemos la primera canica que está en reposo y la otra en movimiento. Después de colisionar, le transfiere gran parte de su cantidad de movimiento lineal a la primera canica. Y además que se conserva la cantidad de movimiento lineal, y esto es una manera de verificar lo que se presentó en las gráficas y en las tablas presentadas anteriormente. Con los datos obtenidos se realizó además una gráfica de cantidad de movimiento lineal en función del tiempo y se evidencia a simple vista que esta gráfica tiene una forma similar a la gráfica de la masa B. La única diferencia, empieza disminuyendo la cantidad de movimiento lineal, llega a un valle y luego incrementa la cantidad de movimiento lineal para ambas gráficas. Sin embargo, la masa 2 empieza desde más arriba, con un valor más alto su cantidad de movimiento lineal. Además, las pendientes de ambas gráficas son similares. Y por último, si realizamos los cálculos de la energía para ver si se conservó, se puede evidenciar que sí. Por ejemplo, si sumamos el 17,37 con el 17,16 y aparte el 22,16 y el 11,30, nos da un valor de 34 para el primero y termina con 33, es decir, se conservó casi en su totalidad la cantidad de energía cinética de esta colisión. Realizando la simulación en PET podemos ver que se transfiere la cantidad de movimiento lineal de una masa a la otra masa, y no solo la cantidad de movimiento lineal, sino las velocidades. Vemos que aquí el componente en X es de 0,51, el componente en Y es 0, y luego de la masa B, luego de la colisión,
de la masa A, la velocidad en X en cambio ahora es 0 y la velocidad en Y es 0,50, y esto pasa para ambas canicas, puesto que es un movimiento en el que las rieles están a una distancia de 90 grados. Para los ángulos de altura de las rieles diferentes para este experimento, aquí se presentan los datos y aparte se realizaron las gráficas de cantidad de movimiento lineal en función del tiempo. Sin embargo, la gráfica de la masa A con la de la masa B no son similares y además las pendientes sí tienen un valor cercano, pero las gráficas no son iguales, mientras en esta la cantidad de movimiento lineal siempre incrementa. Para la masa B incrementa, llega a un pico y luego disminuye. Y si realizamos los cálculos de conservación de energía, como se explicó en el anterior experimento, se evidencia que no hay una conservación de la energía. Hay un margen de error un poco elevado. Y para la simulación en PET se evidencia que sí se conserva la cantidad de movimiento lineal, lo que difiere a lo presentado en los datos de Tracker, y esto se debe a que pudieron existir limitaciones o errores sistemáticos durante la experimentación al grabar y utilizar Tracker. En conclusión, se calculó la energía cinética y la cantidad de movimiento lineal empleando herramientas como Tracker y PET. Además, se pudo evidenciar que los datos se acercan entre sí, pero existe un margen de error que pudo darse debido a errores sistemáticos durante la experimentación, y un ejemplo de esto puede ser la velocidad de fotogramas de la cámara con la que se grabaron los videos analizados con Tracker, ya que pudo ser muy lenta y por lo tanto captó algunas partes borrosas de la canica en movimiento.